Ya estamos en vivo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente, bienvenidos a nuestra conferencia de hoy, sábado 3 de octubre, en nuestro juego Elecciones en Marte. En el día de hoy tenemos invitado al teniente de fragata Andrés Úsuga, una persona muy cercana de la Fuerza Pública, muy cercana de la Reserva Activa. Es un abogado que estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, es paisa. Actualmente es docente de la Escuela Militar de Cadetes, docente de la Escuela de Inteligencia del Ejército y de la Escuela de Inteligencia de la Armada Nacional. De igual manera, el doctor Andrés Úsuga es especialista en Derecho Administrativo, especialista en Derecho Constitucional, tiene maestría en Derecho, donde logró hacer su tesis y demostrar por qué los militares deberían tener el derecho al voto, y actualmente se encuentra haciendo una maestría en inteligencia. Nos ha recomendado algunos libros muy interesantes sobre el soldado y el Estado, perspectiva histórica de la sociología militar y el papel del soldado en la sociedad. Hoy por hoy estamos dándole un saludo también a las personas que se están conectando, que ya vemos en Facebook Live y por aquí por nuestra plataforma Zoom. Hemos considerado muy importante el tema del voto porque consideramos que hay que estar informados sobre lo que es el acceso al voto militar, cómo se puede lograr y cómo se hace cuando ya nos retiramos del servicio activo, cómo se hace para también hacer uso del derecho al voto, un derecho que está inmerso en la Constitución Política Nacional y que consideramos es muy importante cuando se habla de política. Y les recuerdo a todos nuestros asistentes, nuevamente les doy la bienvenida y les agradezco que estén conectados con nosotros, de que hablar de política no significa ser politiquero, ni que seamos parte de un partido político. Hablar de política lo considero tan importante como tener fe, como la vida misma, como la salud. Y lo digo porque hoy por hoy la política es la que rige todo el Estado colombiano. Y les recuerdo que el Estado está compuesto por tres elementos fundamentales, que es el territorio, el pueblo y el gobierno. Sin más, Andrés, para dar cumplimiento a nuestra invitación, gracias por acompañarnos, muy amable por dedicarnos un tiempo suyo para este espacio. Le doy paso a las dos redes que son el Facebook Live y las personas que se han ido conectando aquí en Sud. Bienvenido y muchas gracias de antemano. Mi coronel, buenas tardes para usted, para todos los que nos acompañan a esta hora. Muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido y muy honrado de estar acá también. De hecho, usted sabe que yo lo he felicitado en privado por el ejercicio tan importante que viene usted haciendo con respecto a las reservas activas y a esa unión que siempre está buscando, pero que esa unión requiere también de formación para poder tener en algún momento algún tipo de opción de poder, que la requerimos, que la necesitamos y que la merecemos los que estamos o estuvimos en la fuerza pública, y sus recomendaciones de hace un momento efectivamente son muy importantes. Sería eso lo primero, el agradecimiento. Lo segundo, dos aclaracioncitas muy rápidas por lo que vi en el póster donde se nos invitó, y es, lo primero, yo actualmente no soy asesor del comandante de la Cuarta Brigada. Conozco a mi general Juvenal, pero no soy Juvenal Díaz, pero no soy asesor actualmente. Fui asesor hace unos 12 años, 10 años también, en dos comandos que hubo allá cuando yo vivía en la ciudad de Medellín. Hoy vivo en la ciudad de Bogotá. Y para el que me quiera buscar en redes sociales o que me quiera buscar por ahí en, no sé, algún documento que esté rodando mío, inclusive en YouTube, todo el mundo me conoce como Andrés Úsuga, y el post decía Jaime Andrés. Yo efectivamente me llamo Jaime, pero me llamo Jaime Andrés, pero se me conoce como Andrés Úsuga. Entonces serían esas dos aclaraciones. Les voy a
hacer una simple sugerencia para que piensen con respecto al tema ese que vamos a hablar hoy. Fíjese lo que está pasando o lo que ha pasado con los militares en Argentina. Y fíjese lo que ha pasado con los militares en Chile. Y en esas dos democracias, los militares votan. Si eso es votando y ha pasado lo que ha venido pasando con ellos, de hecho les recomiendo por ahí un documental de YouTube, lo pueden buscar así, que estuvo vetado en la Feria del Libro de Argentina en el 2018. El documental se llama Será Mentira, Será Venganza, así se llama, Será Venganza. Entonces, cuando ustedes se enteren de qué ha pasado con esos militares en esos países y donde hay voto, imagínense qué puede empezar a pasar cuando empiece la venganza contra nuestros militares en un país donde tristemente no tenemos el derecho al voto de los activos y muchos de los retirados todavía no son conscientes del valor que tiene el voto, que es, así como la guerra es la última ratio, el voto es la primera de todas, porque es, en efecto, sentirse y proclamarse ciudadano. El voto es un elemento absolutamente importante. Entonces voy a iniciar con esa frasecita, una de las obviedades que se muestran como extrañas para los militares en Colombia. Hay varias más, hay varias obviedades que a los militares en actividad y en retiro nos han mostrado como si fueran cosas absolutamente exóticas, que no lo son, pero así nos la han vendido y nosotros, con ciertos discursos, por ejemplo, como el discurso del presidente Alberto Lleras Camargo, el 9 de mayo de 1958 en el Teatro Patria, entonces nos fueron inoculando esas realidades o las realidades que quisieran que nosotros viéramos y que en realidad no lo son. Otra frase de un señor que hoy es el embajador de Colombia en la OEA. No podemos levantar tribunas a la democracia y cadalsos para sus consecuencias. Si somos plenos en deberes, como efectivamente son los militares en actividad, pues muchos, pero no tienen por qué ser limitados en sus derechos. Seguimos. Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿De qué vamos a hablar hoy? De esto que está en la letrica roja. Este es el artículo 219 de la Constitución de 1991. La Constitución del 91 fue aprobada el 4 de julio de 1991. Pero fíjese algo que interesante. Este primer pedazo que está en letra negra, que dice la fuerza pública no es deliberante, no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Ese texto venía de la Constitución que había durado 104 años, o sea, de la Constitución, creería yo, podría ser que haya gente más joven acompañándonos hoy, pero creería yo que todos los que estamos acá en este momento nacimos bajo la égida de la Constitución de 1886. Esa Constitución que se hizo por allá el 5 de agosto de 1886 por parte del presidente Rafael Núñez y del conservador Miguel Antonio Caro. Pero en la Constitución del 91 le anexaron, le sumaron, cuando hicieron como ese trasiego de normas, hay unas normas que pasaron casi que igualitas de la Constitución del 86 a la Constitución del 91, pasan este primer texto que leí, muy similar, casi igual, pero le suman este segundo pedacito que está en rojo. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Pero fíjese usted que muchos de ustedes que juraron bajo la Constitución del 86, ustedes, como no había mucho interés en estos temas, ustedes creyeron que, por ejemplo, ese texto siempre estuvo ahí, y no es cierto. Ese texto no estaba ahí, nació con el 91, con el texto del 91, y en algo muy curioso en la investigación que yo hice,
no aparece el autor de quién fue el que ingresó ese segundo texto que meten en la Constitución del 91. Y eso genera muchísimas dudas, porque uno dice, todos los textos de la Constitución en las gacetas constitucionales tienen algún tipo de padre, por decirlo de cierta forma. Todo se lo atribuye a alguno de los constituyentes y dice, yo fui el que redacté ese pedacito, yo fui el que introduje ese pedacito, pero este pedacito no le aparece papá, por algo será. Lo deja uno pensando muchas cosas. Entonces, la ficha técnica de esa prohibición. ¿Quién propone la prohibición? No fue en el 91, fue hace muchísimo más tiempo, en el año 37 por allá. Lo proponen desde el gobierno de Alfonso López Pumarejo, el sector o movimiento liberal, que era el que estaba gobernando después de muchísimo tiempo de hegemonía conservadora. ¿Cuándo la proponen? Por allá, en el 37. Pero llegó a volverse texto constitucional real solamente en el 91, a pesar de que había conciencia obligacional de todos los militares que estaban antes de que viniera la Constitución del 91, de que había prohibición del voto. La verdad es que esa prohibición no estaba, pero nos hacían creer que sí. ¿En qué contexto? Un contexto histórico, mediático, coyuntural de una crisis donde se creía que las fuerzas militares para su época todavía le copiaban, por decirlo en palabras coloquiales, al Partido Conservador, porque pues, el Partido Conservador desde la propia Constitución de 1886 y hasta 1930, que pierde el poder, pues siempre había estado gobernando con los presidentes conservadores. Entonces se creía eso y por eso se veía en el ejército y en la naciente marina, porque la Armada apenas llevaba como 4 años de haber renacido, se veía un peligro con respecto al Partido Liberal o al gobierno liberal en ese momento. El porqué de la propuesta, por lo que les acabo de decir, y hubo debate o no, no lo hubo, simplemente se intentó introducir esa reforma por medio de la ley, de una ley del 37, y después se intenta de nuevo en el 45, fíjese qué curioso, con quien reemplaza al presidente López Pumarejo en su segundo mandato, que no había podido terminar el segundo mandato y lo reemplaza el delegado a la presidencia Alberto Lleras Camargo para ese momento, y él intenta introducir esa prohibición en el año 45. Entonces, les voy a contar algo. Mi tesis de maestría de la maestría en Derecho que se hace en la Universidad de Antioquia, en la ciudad de Medellín. Este fue mi tema, el que yo propuse. Y lo que les voy a leer muy rápidamente, para no leérselo todo, y el que quiera ver toda la charla completa, está en YouTube, se llama Voto Militar, así simplemente. Está en mi canal y también está en el canal del Instituto de Derechos Humanos, que me permitió hacer esa exposición por allá hace como 4 años, en 2016. Entonces les voy a explicar muy rápidamente a qué concluimos o qué terminamos viendo y que agrupamos en el capítulo 4 de la tesis, de la maestría. Y son los mitos. Entonces hice 10 mitos muy básicamente y le hago cómo se supera cada uno de esos mitos. Entonces el primer mito es que la prohibición siempre ha existido en nuestra normatividad, como se los dije anteriormente, no es cierto. La respuesta a ese mito es que desde 1937 la ley, desde 1945, y solo llega al texto constitucional en el año 91. ¿Cuáles son los personajes que siempre han propendido por consagrar y sostener las prohibiciones? Pues varios personajes, pero hoy que se empieza a ventilar una posibilidad más de que se permita de nuevo el voto a los miembros de la fuerza pública, curiosamente siguen siendo los mismos movimientos o los mismos partidos de siempre los que intentan prohibirlo. El mito 2, en todos los países los militares y los policías tienen esa prohibición. Respuesta, no es cierto. En Latinoamérica, de hecho, solamente conservamos la prohibición en Guatemala, Honduras y República Dominicana. Yo podría entender que República Dominicana, con la dictadura que tuvo de Trujillo, en los otros dos también hubo algún tipo de dictaduras o algún tipo de manejo de los militares, pero lo de Colombia es absolutamente inexplicable. Y fíjese más hacia abajo lo que pongo, las dictaduras militares más duras y prolongadas del occidente, del occidente en el mundo, no tienen la prohibición. En España, que duró 40 años, Francisco Franco, el generalísimo Franco, no tienen esa prohibición.
en Argentina con el tema Videla, Macera, en Chile con Pinochet, en Brasil con la dictadura de los 60, en Uruguay, en Paraguay con Stroessner, en Panamá que estuvo el señor Noriega, en Cuba, inclusive donde están hace más de 60 años los hermanos Castro, que se creen militares y se disfrazan de militares, no tienen esa prohibición, y en Portugal, de donde es primo, tampoco es prohibido. Los últimos países en remover la prohibición, porque también la tenían, fueron Ecuador en una constitución de hace más o menos 10 años, Perú en el año 2006, si no estoy mal también, y Venezuela, que la remueven en la constitución de 1999. En algunas partes con debate académico y en algunas otras partes simplemente fue una decisión del gobierno, donde no hubo ningún debate y simplemente se removió la prohibición y se procedió a que los militares y los policías votaran. El mito 3. Los uniformados podrían influir sobre las votaciones con sus armas de votación. ¿Cómo se le responde a este mito? No se requieren las armas para influir. Si así fuera, hoy mismo podrían hacerlo. Si las fuerzas militares, como lo dice algún sector de la política hoy, estuvieran parcializadas hacia algún sector ideológico, ya estarían influyendo. Y fíjese que no lo han hecho. Porque si hay fuerzas militares respetuosas de la Constitución y de la democracia, han sido las colombianas. Y durante muchísimo tiempo. El tema, entonces, se intenta desviar en tanto a ser elegidos. Y no es lo mismo. En el artículo 40 de la Constitución están, confluyen los dos derechos, que es elegir y ser elegido. No se está pidiendo que los militares y que los policías en actividad puedan ser elegidos. Eso sería un despropósito. Lo que sí se está pidiendo es que quienes defienden el país puedan votar por quienes van a decidir el destino de ese país que ellos van a defender. De hecho, en la tesis está la propuesta y es: el voto solamente operaría para militares y policías, para la fuerza pública, en las votaciones del nivel nacional. Nacional. Esto es, solamente podrían votar por presidente de la República, podrían votar por Senado de la República, que tiene una circunscripción nacional, y no podrían votar por Cámara de Representantes, que son circunscripciones territoriales o departamentales, porque efectivamente pues los militares nacemos en cualquier parte y estamos prestando nuestros servicios cuando estamos en actividad en cualquier parte también. Entonces, y tampoco podrían votar en las elecciones locales. Esto es, ni para gobernadores, ni para diputados, ni para alcaldes, ni para concejales, ni ediles. Solamente podrían votar para presidente de la República y Senado de la República, que es la circunscripción nacional, y adicionalmente en las votaciones más importantes de todas, en mi concepto, que son las votaciones de los mecanismos de participación ciudadana. Esto es, en referendos, en plebiscitos o en consultas populares, que son cosas que hemos inclusive mal utilizado acá. O que la loca parece ¿sí? ¿Alguien tiene el micrófono abierto ahí? Yo no me parece la que me parece mal, ¿eh? Por la nariz, punto, la de frente. El señor Héctor tiene el micrófono abierto. Línea bloqueada. Listo, ok. Entonces, esa sería lo que habría que decir acá. Y las preguntas: la influencia sobre la población civil, ¿cómo? La influencia sobre la población militar, ¿cómo? Y muchísimo menos hoy día, en un momento donde la tecnología es tan desarrollada que ya pues no se hace nada en secreto y todo está abierto como siempre ha debido ser, y adicionalmente que el voto es secreto. Los militares y policías, mito 4. Los militares y policías no pueden deliberar. Estamos de acuerdo. Ahora bien, es muy importante que todos entendamos en qué consiste deliberar, porque nos han convencido de que deliberar es lo mismo que votar, y no es lo mismo. Eso lo explico muy bien en el capítulo 2 de la tesis. Aspiro y espero poder publicar esa tesis prontamente y se las haré llegar a quienes así lo quieran.
Pero entonces, mire, no se puede confundir el concepto de deliberar con el concepto de sufragar. ¿Deliberar qué es? Es poder controvertir decisiones del mando, ideas, posiciones, posturas y políticas públicas. Efectivamente, no es lo que se está pidiendo. No se está pidiendo que el militar pueda deliberar. Pero sufragar o votar es totalmente distinto a deliberar. ¿Por qué? Porque sufragar es única y exclusivamente implica decidir en un momento, sin tener que discutir con nadie, decidir en un momento puntual y sublime por medio de un voto libre y secreto sobre las personas que decidirán y deliberarían por ellos. Entonces, es simplemente, yo les cuento una experiencia cuando estuve en algún momento en una comisión en los Estados Unidos, en el portaaviones, en el propio portaaviones en el Caribe, llegaban, nos cogió algún momento de votación y simplemente llegaban en los aviones o en los helicópteros con las urnas de votación, la gente pasaba, votaba, introducía la papeleta o hacía la marcación por su voto y seguía trabajando. No pasaba absolutamente nada. Es así de sencillo y así debería ser de sencillo, pero nos han vendido de que es lo mismo sufragar que votar. El mito 5, los militares y policías no deben hacer política. Estamos totalmente de acuerdo. Cuando uno es un militar o policía y está en actividad, no debe hacer política. Ahora bien, la pregunta es, ¿y qué es hacer política? Que es lo que se preguntaba ahorita mi coronel Martínez Caballero. ¿Qué significa hacer política? Porque si a todo le vamos a decir hacer política, entonces no tenemos claro cuál es el concepto. Entonces no se puede considerar que votar es hacer política. No, votar es votar. Votar es simplemente ejercer un derecho ciudadano. Pero votar no es hacer política. Votar es ejercer la plenitud de la ciudadanía. Varios ciudadanos tampoco pueden hacer política. Por ejemplo, los funcionarios públicos no pueden hacer política, pero sí pueden votar. Entonces, ahí es que uno empieza a mirar cómo nos han vendido unas ideas y nosotros mismos nos hemos convencido de cosas que no tenemos claras. Entonces, ¿cuál sería ese concepto de hacer política? Entonces, sería impensable, ilógico, ridículo pensar o sugerir que en nuestros batallones, en nuestras unidades, en nuestros buques de guerra, en las aeronaves militares, en las estaciones de policía, se pudiera hacer proselitismo y propaganda por algún personaje o movimiento que aspire al poder. Incluso está prohibido hasta para los civiles, que ni siquiera son funcionarios públicos, está prohibido hacer política en las empresas. Lo prohíbe el Código Sustantivo del Trabajo. Muchísimo más a los funcionarios públicos y muchísimo más a los militares. ¿Cierto? O sea, no se imagina uno un avión con afiches pegados, un avión de guerra o un buque de guerra, o una lancha o un helicóptero, o un batallón con afiches pegados o con volantes por ahí rodando. Esa no es la idea. Eso no es lo que se está buscando, porque no implica hacer proselitismo y no es lo mismo que simplemente votar. El mito 6, cuando los militares y policías ingresan a la carrera de las armas, saben de su prohibición y lo aceptan sin problema. Hombre, yo no estoy tan convencido de eso, pero admito la prueba en contrario. Esto es, admito que alguien me pueda decir, de los que estamos aquí y fuimos militares, que me digan si cuando ustedes entraron como cadetes, en mi caso como aspirante a cadete, a una escuela de formación, me advirtieron, usted renuncia a su derecho al voto. A mí no me dijeron eso, no sé si a alguien más se lo habrán dicho, pero cuando yo entré en el año 96 a la Escuela Naval de Cadetes en Cartagena, nunca me mencionaron eso. Y evidentemente yo no conocía bien la Constitución, que deberíamos conocerla, para saber que teníamos esa prohibición. Mucho más, todos entramos menores de edad, o casi todos entramos menores de edad a la escuela militar, o a las escuelas de formación militar. Entonces, y adicionalmente, un derecho humano, un derecho fundamental, como está en el artículo 23 de la Convención de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o en el artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ambas ratificadas por Colombia, es un derecho que es irrenunciable. Usted así dijera, así firmara que usted renuncia al derecho a votar, usted no podría renunciar al derecho a votar. Imagínense cómo es de grande el derecho, que es a nivel universal, por eso se llama el sufragio universal. Entonces, no es cierto que uno lo sabe, sino que se asume con la confianza legítima en el Estado que yo voy a defender, o que yo quiero defender cuando ingreso a una institución de formación militar. A cualquier bachiller, aspirante a cadete, grumete o alumno le dan explicación de su prohibición y él ha renunciado expresamente al mismo. Yo no lo he visto.
De hecho, no conozco ningún formato que lo haga. Puede ser que ahora lo hagan, no estoy seguro, pero tampoco lo he visto y soy docente inclusive en la propia Escuela Militar de Cadetes. No lo he visto, pero si alguien lo tiene, pues me podría contar. El mito 7, la carrera de las armas es incompatible con los votos. Esa premisa es absolutamente absurda, porque sería tan falso como decir que la milicia es incompatible con la democracia. Al revés, la milicia son los pies de cualquier democracia. Las fuerzas militares son los pies sobre los que se soporta cualquier sistema democrático. Cualquier sistema democrático liberal de los cuales hacemos parte y hemos hecho parte durante los últimos 200 y punta de años, en los que acogimos el modelo republicano y acogimos el modelo donde se vota por alguna idea y ganan las mayorías y simplemente se defiende el modelo que escogió el pueblo. Entonces eso es absolutamente absurdo, pero nos hemos dejado ir metiendo en esa línea de que son incompatibles. En la sociología militar colombiana, por eso le decía a mi coronel ahorita antes de iniciar la charla, que era muy importante que nosotros estudiáramos otros modelos donde han estudiado la sociología militar. Por eso le hacía mención de este libro, ¿cierto? Que es muy interesante, creo que es una de las Biblias en sociología militar, Samuel Finner, El hombre a caballo, el rol de los militares en la política, y El soldado y el Estado, de Huntington, de Samuel Huntington. Mire qué curioso que los dos se llaman Samuel. Nosotros apenas hemos hecho un solo ejercicio de sociología militar, lo hizo mi general Héctor Martínez Espinel, salió un libro, no más, creo que hubo una sola cohorte sobre la especialización en sociología militar en la Escuela Militar de Cadetes, pero los invito a buscar el libro y a que hagamos más ejercicios como este que yo hice y otro que les voy a proponer o les voy a mostrar ahorita, porque uno no necesita estar vinculado, inscrito o cursando una maestría o una especialización para hacer algún ejercicio de sociología militar como este que estamos haciendo. Mito 8, ¿cómo pueden pensar en votos y armas juntos y más en un funcionario público? Fíjese usted, con este cuentico nos llevaron al tema de la paz, de que ese grupo que supuestamente se desmovilizaba iba a cambiar las balas por los votos. Ya vemos que no es cierto y que ya tienen un frente en el Congreso y otro frente en el monte. La respuesta a ese mito 8. Hay una desconfianza ilegítima y una presunción negativa sobre los militares activos. Y nosotros mismos hemos permitido que eso pase y ahorita está pasando con muchísimo más ahínco, porque el ataque sistemático que están haciendo medios de comunicación, inclusive academia y otros sectores de la política contra la imagen de las fuerzas militares y de policía es impresionante. No podemos dejar que eso siga sucediendo y es precisamente por eso que es importante que lo hagamos. Entonces, mire, si fuera así, si este mito fuera cierto, que un funcionario público y las armas no pudieran ir de la mano, entonces en la Unidad Nacional de Protección nadie estaría armado. Y los miembros de la Unidad Nacional de Protección, que de hecho aquí entre nos, allá hay una cantidad de desmovilizados de la FARC ahora, no podrían votar. Y todos votaron. En el IMPEC nadie podría votar y todos los del IMPEC votan y son funcionarios públicos y están armados. Nadie del CTI, del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, ellos están armados. Ninguno del CTI podría votar tampoco, tendrían la misma prohibición. Nadie de la DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, que también andan armados y todos votan en la antigüedad. Entonces, ¿por qué los militares cargan sobre el mito de que es que si usted está armado no puede votar? ¿Dónde dice eso? ¿Y con qué razón? ¿Cuál es la justificación de eso? ¿Legal? ¿Constitucional? No existe por ningún lado. Entonces habría que ver unas reformas legislativas necesarias si lo que están diciendo es que ningún funcionario público que tenga armas pudiera votar. Mito 9. Que a ellos, o sea, a los militares, en actividad no les interesa porque igual nada cambiaría. Yo difiero de esa posición. Encontramos esa dentro de lo que recopilamos de las encuestas que se hicieron. Yo creo que hoy no les interesa a muchos porque no entienden el valor del voto, porque no entienden el valor
de poder llevar algún tipo de representación al cuerpo colegiado de la nación, al Senado de la República en específico. Yo creo que entendiendo que tuviéramos de verdad una bancada de senadores que defendieran los intereses de la fuerza pública, tanto en actividad como en retiro, la conciencia cambiaría, pero no es al revés, no es esperemos a que lleguen para poder empezar a cambiar la conciencia. Entonces, ¿cómo respondí yo este mito dentro del artículo, dentro del capítulo 4 de la tesis? Hay vocerías no autorizadas ni consultadas, hay una cantidad de gente que dice, inclusive coroneles y capitanes de navío que dicen, no, es que eso no nos interesa. No nos interesa, no le interesará a usted de pronto, pero no se ha hecho una sola encuesta en el grueso de la fuerza pública hoy, que estén en actividad, que les pregunten, ¿a usted le interesaría o no le interesaría votar? Eso no se ha hecho, ese estudio no se ha hecho, no lo conozco. De hecho, les produce mucho pánico y mucho miedo a los mandos civiles y militares hacer ese tipo de encuestas. A mí no me parece que tenga nada de extraño y debería hacerse muchísimo más en un momento como este. Andragogía es pedagogía para adultos, porque la pedagogía significa que es para niños. Entonces, esa andragogía o pedagogía sobre el tema cambiaría la percepción. La rumorología también ha funcionado mucho desde el discurso del presidente Lleras Camargo en el Teatro Patria en el 58. Ha sido efectiva e influyente en el pensamiento de nuestra masa. Nos han convencido de que eso no sirve para nada y que eso politizaría la fuerza. Eso no es cierto. Si fuera así, todas las otras fuerzas militares de los otros países del mundo donde votan estarían politizadas. Y hoy no es así. O ninguna fuerza militar sería profesional y pudieran estar soportando las democracias como las soportan. Entonces nosotros somos militares menos preparados, nosotros somos militares menos conscientes, nosotros somos militares menos profesionales, que no seríamos capaces de asumir simplemente el voto sin politizarnos. Es una presunción negativa que de hecho la hacen oficiales activos y en retiro, donde consideran y están diciendo nosotros no estamos preparados para eso. ¿Cuándo vamos a estar preparados? ¿Cuándo estaríamos preparados? ¿Hasta cuándo hay que esperar para estar preparados? ¿Qué falta para estar preparados? ¿Quién nos va a preparar para eso? ¿Y qué tiempo estamos? Nos daría una mejor concepción democrática, entenderíamos mejor el rol de los militares al interior del sistema democrático y tendríamos un mejor sistema normativo para la defensa, que la verdad, en lo que nos hemos dado cuenta, pues nos sentimos muy débiles. Y mire, simplemente con lo que viene pasando con la llamada autodenominada Justicia Especial para la Paz. Y también creo que habría un cambio sustancial en tanto a corporaciones cuando lleguen verdaderos representantes del gremio y no utilitaristas y oportunistas como sabemos que ya han llegado utilizando la votación de los miembros de la reserva activa. Y también a veces de paso que han defraudado la voluntad del gremio. Último mito. ¿Qué tal que no fuera así con esos militares de acá? Eso encontramos. Eso no dice, con esos militares de acá, y es que ¿cómo somos los militares de acá? ¿Acaso somos unos militares con qué tipo de calidades? ¿Qué tipo de fuerza pública tenemos o se piensa que tenemos? ¿Somos demócratas o no hemos sido demócratas? Porque si mal no recuerdo, no le dieron el golpe a Samper que se intentó supuestamente fraguar en el año 97. Tampoco se dio el lloredazo en el año 99 al presidente Pastrana. Se lleva respetando a todos los gobiernos civiles por malos que hayan sido. Entonces, ¿cómo somos los militares de acá? Inclusive los activos. Respetuosos del mando civil, golpistas, poderosos, yo no lo veo. No veo el poder que dicen que se tiene. Los veo más bien acorralados. ¿Se requieren reformas? Claro que sí. ¿Se tienen representantes? Hay uno que otro. El hijo de mi general, olvidé el nombre, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático por Bogotá. Uzcategui, el representante Uzcategui, sí, pero no hemos puesto nuestro primer representante con nuestros votos que haya portado el uniforme, que creo que es lo que se requiere. ¿Qué tanto conocen los ciudadanos nuestras fuerzas? Creo que es otra de las razones por las que estamos aquí hoy, sábado a las 5 de la tarde haciendo esto, para que nos conozcan de verdad y sepan que adentro de las fuerzas militares hay gente que está preparada para asumir
el mando y para asumir las decisiones políticas del país, y que no solamente sabemos disparar y decir atención fin y estar formando otro tanto. ¿A quién podemos culpar por eso y cómo lo resolvemos? Ya vemos que es un tema histórico de muchísimo tiempo. Sería el mito 10. Entonces, a modo de conclusión, si se quiere o quisiera dar un golpe militar, no se requieren los votos para tal fin. Para eso están las armas y la legitimidad. Y esas dos ya se tienen. Legitimidad ante el pueblo colombiano todavía tenemos, a pesar de que nos están intentando acabar con ella. Y las armas ahí están. Y no se les ha dado ningún golpe. Entonces, simplemente lo que se les pide es que se respete un derecho fundamental y humano que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969, que ingresó en el 74 al ordenamiento jurídico colombiano y está activa, que es la Ley 16 del 74. ¿Para qué? Para que los oficiales, suboficiales, soldados en actividad puedan sufragar universalmente, porque se les toma como ciudadanos de segunda o de tercera categoría. Gracias por escuchar y por contarle a quienes ni siquiera han querido escucharlo. ¿Qué tiempo me queda, mi coronel? ¿O se me acabó el tiempo? Jaime, tenemos 37 minutos, a las 40 casi siempre iniciamos a dar respuesta a las preguntas. Tú me pediste 5 minuticos, te los cedo, Sí, señor. y luego seguimos con las preguntas que ya tenemos algunas. Bueno, entonces, mi coronel, yo voy a dejar de compartir pantalla en este momento. No sé cómo se hace. Ah, ok. Ahí ya no están viendo, ¿cierto? Yo la estoy viendo, Andrés. ¿Está bien? Ok. Sí, yo la veo. Pero porque usted es el moderador. No, soy el moderador, yo la estoy viendo. Yo también lo veo, Andrés. Ah, ok. Entonces, mire, porque yo les voy a hacer simplemente una lecturita y es muy, muy aburrido estar leyendo algo que están viendo ahí. ¿Cómo haríamos para...? Pero déjala ahí, no te preocupes, sigue, no te preocupes. Ok. Entonces voy a proceder. Este es un ejercicio que yo vengo haciendo con Estados Unidos. Yo lo voy a hacer con otros países para un escrito que voy a hacer y que voy a poner a rotar. ¿Por qué lo hago? Porque veo que hay mucha emoción, hay mucha efervescencia política en la Reserva Activa, en especial en este año, y no sé por qué se prendió un poquito más en la pandemia. No sé por qué sucedió eso, pero bueno, eso está bien. Ahora bien, yo soy crítico y seré sincero de la creación de movimientos. ¿Por qué? Precisamente por el estudio que he hecho sociológicamente de personajes que se han elegido, inclusive como presidentes, sin necesidad alguna de crear algún tipo de movimiento en otros países. Entonces les voy a dar 2, 3 nombres. Uno, el presidente Bolsonaro. El presidente Bolsonaro simplemente fue capitán del ejército, pero hizo política, se retiró y se dedicó a hacer política, hizo la fila durante muchísimo tiempo. Fue primero por allá concejal de su estado en Brasil durante mucho tiempo, después llegó al Congreso Nacional, durante mucho tiempo estuvo ahí y simplemente estuvo en uno de los partidos o pasó de uno a otro partido que ya existieran y no en ningún partido o movimiento militar que él haya creado o que otra persona haya creado. Simplemente aprendió a jugar el juego de la democracia al interior de lo que había en su democracia. Y mire, hoy o hace unos años, el favor popular en un momento coyuntural lo acompañó y hoy es el presidente de Brasil. 2, el presidente Lucio Gutiérrez, coronel del ejército ecuatoriano, no necesitó crear ningún movimiento y simplemente llegó al poder por un momento coyuntural también. Pero lo que les quería mostrar es este que se hizo con los Estados Unidos. Entonces les voy a leer muy rápidamente. De todos los oficiales militares que llegaron a la oficina oval, o sea, a ser presidentes de Estados Unidos,
El único general fue Dwight Eisenhower. El resto fueron oficiales casi todos subalternos, y el que más cerca estuvo de lograrlo fue un capitán de navío de la aviación naval, John McCain, que en paz descanse, en el año 2008, derrotado por el abogado Barack Hussein Obama, del Partido Demócrata, quien venía a ser senador por el estado de Illinois. Entonces, mire, así las cosas, en los Estados Unidos estos 11 presidentes tuvieron más o menos este recorrido político, habiendo tenido experiencia militar. 11 presidentes. El presidente 26, el 32, el 33, el 34, el 35, el 36, el 37, el 38, 39, 40 y el 41 de los Estados Unidos tuvieron experiencia militar. Diferentes experiencias militares. Y lo voy a decir muy rápidamente. El número 26 fue Teddy Roosevelt, el que sale por ahí en la película de Una noche en el museo, para el que lo recuerde bien. Fue del Partido Republicano y fue coronel del ejército de los Estados Unidos, pero también había sido secretario adjunto para la Marina de los Estados Unidos. El 32 fue Franklin Delano Roosevelt, que después padeció polio y que fue con quien empezó la Segunda Guerra Mundial. Fue secretario de la Marina y secretario de Defensa antes de ser elegido presidente. No es muy claro a qué rama de las fuerzas perteneció. El presidente 33 de los Estados Unidos fue Harry Truman. Fue capitán del ejército de Estados Unidos. Y usted qué curioso. En la Primera Guerra Mundial. Fue del Partido Demócrata. Le tocó pues todo lo que sucedió con el final de la Segunda Guerra Mundial, como todos lo sabemos. El presidente 34 fue el único militar de carrera que, habiendo llegado al máximo grado, que fue general del ejército de los Estados Unidos, después fue presidente. Este es el caso en el que la gente, creería yo, que se identifica mucho, pero que se equivoca también, porque creen que se podría repetir y no es tan fácil. Eso fue un líder que salió con un gran prestigio de la Segunda Guerra Mundial, porque fue quien recuperó Europa y fue el líder del desembarco de Normandía, y después fue presidente. ¿Quién cogió el control de acá adentro? ¿Sí? No entendí qué me dijeron ahí. Hay una persona que activó ahí el audio. Por favor, si lo pueden bloquear. Ok. El presidente 35 fue John Fitzgerald Kennedy. Él fue Lieutenant Junior Grade, o sea, teniente de fragata, del Partido Demócrata, pero fíjese que todos hicieron, excepto Eisenhower, todos hicieron una carrera en la política. O sea, él inició su carrera política en el Partido Demócrata, fue a la Cámara de Representantes, después fue senador por el estado de Massachusetts y después fue presidente, pero no fue que pasó simplemente de ser teniente de la Marina a ser presidente. El 36 fue Lyndon Johnson, fue Lieutenant Commander, o sea, teniente de navío de la US Navy, de la Marina de los Estados Unidos. También era del Partido Demócrata porque él era el vicepresidente cuando murió Kennedy. Entonces, la fórmula presidencial, mire, ahí lo pongo, en lo que estoy apenas iniciando. Él era la fórmula vicepresidencial del presidente Kennedy. O sea, la fórmula presidencial, presidente y vicepresidente, estaba conformada por dos oficiales navales. Un oficial subalterno, que era Kennedy, y un oficial superior, que era Lyndon Johnson. El 37 fue Richard Nixon, que fue el Lieutenant Commander, o sea, capitán de corbeta. Pero los acontecimientos del Watergate lo llevaron a que entregara. Y fíjese usted, él, como renuncia, deja a su vicepresidente, que también había pertenecido a la Marina como Lieutenant Commander. ¿Quién? El presidente Gerald Ford, que es el que menos dura en ejercicio sin que se haya muerto. El 39, Jimmy Carter. Ese es el único presidente que fue oficial de carrera de la Marina. El único. O sea, el único que hizo escuela. Fue a la escuela de Anápolis. De hecho, fue especialidad submarinos. Estudió licenciatura en ciencias y física nuclear y tecnología de reactores. Y después se retira, ingresa al Partido Demócrata, hace toda una carrera como senador por el estado de Georgia, que es de donde él había nacido, en Atlanta, y después es presidente.
el presidente 40 de los Estados Unidos, Ronald Reagan, antes de ser presidente, había hecho una carrera política, pero antes había sido inclusive, había sido capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, solamente en temas de operaciones psicológicas, porque él había sido antes actor de cine. Entonces lo habían reclutado para la Segunda Guerra Mundial para simplemente pertenecer a la fuerza como parte de esa legitimidad que le daban los actores que ingresaban allá. Y el presidente 41 fue el vicepresidente del presidente Reagan. Andrés. Sí, señor, ya voy a acabar. Ya ese es el último. Ok. Fue el teniente de fragata George Bush, padre, que hace poco murió. Fue piloto de la aviación naval y fue el presidente 41 de los Estados Unidos por el Partido Republicano. También hizo su carrera porque había sido senador del Partido Republicano en la Cámara de Representantes también. Pero todos ellos, casi todos, fueron de este programa, del Naval Reserve Officer Training Corps. O sea, todos eran como de la reserva, se integraron a las fuerzas, crecieron dentro de la milicia, 2 o 3 grados, y ahí se retiraron a hacer política. Los únicos 2 de carrera militar fueron el general Dwight Eisenhower del ejército y el presidente Richard Nixon, que llegó hasta a capitán de corbeta, si no estoy mal, como submarinista. Entonces, ese es un esbozo, primero así, mi coronel, de un estudio que estoy haciendo de sociología naval, de sociología militar de los Estados Unidos y de los militares que hicieron política en los Estados Unidos, para que también empecemos nosotros a entender que hay que hacer la fila, que no se requiere crear un partido nuevo, que se puede jugar en los partidos que ya existen, pero hay que trabajar desde abajo y hay que entender la política y entender el juego de la política para poder utilizar inclusive el tema que nos traía hoy a colación, que era el voto militar. Entonces, hasta ahí, mi coronel. Muchísimas gracias. Ok, Andrés, muchas gracias. Hay algunas preguntas que estoy leyendo aquí en Facebook. Por ejemplo, a Andrés Cifuentes pregunta, ¿por qué somos uno de los pocos países en el cual los militares activos no pueden votar? Yo creo que esa pregunta pues ya está respondida, pero dale por lo menos un minuto de tiempo a darle una respuesta a Andrés Cifuentes. Precisamente fue lo que descubrimos durante la investigación. La investigación la estamos haciendo desde el año 2006 más o menos, y ya en el año 2014, 13, 14, teníamos unas razones muy claras. Creería yo, la verdad es que el gremio político le tiene pánico a que el gremio militar se organice para votar, porque entienden a la milicia o a los exmilitares o a los militares, lo que sea, como un cuerpo muy organizado, muy bien entrenado, con estrategas al interior de ellos, con gente que sabe recibir órdenes, con gente que sabe recibir indicaciones, y que en ese orden de ideas pues serían muy peligrosos para los intereses de ellos. Y como podemos ver, no hay tal. O sea, yo no veo, la verdad, un real peligro. Entonces decidieron más bien amarrarlos desde el año 37, 45, a que no se pudiera votar, y lo plasmaron ya en la Constitución de 1991 como una prohibición expresa, que de hecho les quedó muy mal escrita. Ya. Jorge Pérez pregunta, ¿por qué razón o qué frena a los militares para entender que hacen parte de una sociedad y que pueden en un momento dado hacer uso del voto? Pues mi coronel, fíjese que yo siento que con todo lo bueno que nos dieron las escuelas de formación, también hay cosas que nos afectaron. Entre ellas esa. A nosotros nos convencieron desde muy temprano en la formación militar de que saber de política era inconveniente, de que entender la política era meterse en política, de que leer sobre política era hacer politiquería, y nos fueron haciendo una cantidad de confusiones en la mente que se fueron reforzando con el tiempo. Y entonces cuando usted pues dura ya un buen tiempo a bordo de las instituciones, a usted se le van
afianzando esos conceptos adentro hasta que se dedica a derrumbar esos conceptos o a deconstruir los conceptos al interior de su mente y entiende que usted es tan ciudadano, usted no es un mejor ciudadano, pues, para que no entremos en discusiones malucas de que la gente dice, ¿por qué mejores ciudadanos? Listo. Si no somos mejores ciudadanos, al menos somos ciudadanos iguales que cualquiera. Y que siendo ciudadanos iguales que cualquiera, debemos entender las calidades que debe tener un ciudadano y las propiedades que puede tener un ciudadano. Pero nos convencieron de eso, entonces en el momento de... Yo lo miro como algo así, y me disculpa que se lo diga en un ejemplo tan ramplón o tan triste. Son como esas que me ha tocado verlo a mí en el ejercicio profesional como abogado. Hay unas mujeres a las que les pegaba el marido y ellas creían que merecían que el marido les pegara. Entonces decían, no, es que eso es mejor así, o es que yo me lo gané. No, estábamos equivocados, o estábamos equivocados. No es así, eso no es lo normal. Esto no es la obviedad de que tengamos la prohibición. Y los civiles que sí lo entienden, y que lo entienden desde pequeños y que lo van interiorizando desde siempre, entienden que el voto es la herramienta más útil y más fuerte que pueden tener en contra de una mala política pública, de un mal político, pero a nosotros nos metieron en la cabeza que no era así y que nosotros no debíamos ni siquiera entender esos temas tan delicados, pero hoy creo que vamos despertando y eventos como este logran que vayamos despertando en ese particular. Andrés, otra pregunta. Dicen aquí, ¿por qué el Centro Democrático y en especial Álvaro Uribe se opone al voto para los militares activos? Yo siento que es lo mismo, mi coronel, y no solamente él, fíjese usted. No solamente él adentro de ese partido, pero en ese partido también hay gente convencida. Y le cuento algo. Por ahí salió es que creo que yo lo tenía acá. ¿Ustedes todavía siguen viendo mi pantalla? No, se quedó bloqueada. Sí la vemos, pero está bloqueada. No pudimos volver a ver nada más. Por ahí nos comentan que solo estamos viendo una ayuda. Ah, ok. Tiene Porque que darle volver otra vez a compartir la presentación. a ver, Pero en aras del tiempo, me gustaría que fueras contestando sí, mi qué coronel, mire, opinas de eso. es que yo tengo en el último boletín, no me acuerdo cómo es que se llama eso, de Acore, hay algo que me sorprendió. Y es que volvieron a presentar el tema del voto militar. No sé si usted se dio cuenta de eso. Ahí reanudé la pantalla. Ahora sí, amplíala, por favor. Sí, señor. Entonces, mire, en este boletín, que se llama, eso es un boletín, no sé cómo es, edición Acore virtual. Flash. Acore Flash, sí, señor. En la página 14, yo escribo el artículo donde explico qué ha venido pasando y cómo ha evolucionado esa propuesta. Fíjese usted que en el año 2013, un señor que quería ser presidente, que es Oscar Iván Zuluaga, de ese mismo partido, a él sí le gusta la idea. Y él acoge la idea y de hecho la dice en RCN Televisión el 30 de diciembre de 2013. Los invito a leer ahí en este Acore Flash, en la página 14. Porque, y el hoy alto consejero para las regiones, Federico Hoyos, que en ese momento era representante a la Cámara o quería ser representante a la Cámara y lo fue por ese partido también, es otro de los convencidos. El doctor Álvaro Uribe no le gusta la idea porque específicamente no lo ha escuchado como ustedes me han escuchado hoy. Y el doctor Iván Duque, presidente de la República, tampoco, creo que inclusive lo dijo hace poco, que no le gustaba la idea y no la iba a apoyar, precisamente porque no han conocido los detalles de esta investigación y no entienden la gravedad de no darle un derecho humano fundamental a los miembros de la fuerza pública. Precisamente por toda esa cantidad de mitos que ahorita intenté desmitificar, pero que están en la cabeza de esas personas que siguen con los mitos en la cabeza porque nadie les ha explicado que eso no funciona como se los vendieron.
Ok, aquí tenemos otra pregunta en Facebook. He ido dando preguntas de diferentes partes. A la hora de votar, ¿no importa entonces si una persona está prestando algún servicio en otro país? No sé si entiendo bien la pregunta, pero creería yo que me están preguntando, por ejemplo, por un agregado militar. Dice, a la hora de votar no importa entonces si una persona está prestando algún servicio en otro país, lo hace una persona en Facebook. Yo pensaría, no sé, si es un ciudadano colombiano que está prestando servicio, por decir algo, en las fuerzas militares norteamericanas, porque tiene doble nacionalidad y podría votar. Pienso yo que eso es lo que trata de Bueno, orientar la sí, pregunta. pero ahí sería, yo creo que ahí es un problema ya logístico, porque por ejemplo en la Marina de los Estados Unidos hay una cantidad de colombianos que tienen la doble nacionalidad, pero dígame cómo le llevan a usted una urna en el mar Mediterráneo mientras usted está en una fuerza de tarea desplegada en un portaaviones. Pero en ese orden de ideas, pero yo lo que hubiera entendido es si hay, por ejemplo, mi coronel, usted fue agregado militar en Venezuela en algún momento y usted sabía cuándo se presentaron las votaciones en Colombia, ¿verdad? Porque Sí, a claro. los funcionarios públicos de la embajada o del consulado en Caracas les llevaban las urnas y les llevaban los tarjetones y ellos podían votar. Los únicos que no podían votar eran los militares. Claro. Entonces, en ese orden ya no vería ningún problema. Ahora bien, si usted tiene, por ejemplo, como la Armada Nacional ha tenido últimamente, unos buques desplegados en el Cuerno de África ayudando a combatir la piratería, o unas tropas desplegadas con la OTAN, o un buque desplegado llegando a la Antártida, entonces ya es un tema logístico que es complejo de llevar una urna hasta allá, aunque no lo veo pues del todo descabellado. Sin embargo, a los agregados militares en cualquier embajada del mundo o en cualquier consulado del mundo no le veo ningún problema en que pudieran votar en ese orden de ideas. De nuevo, para presidente de la República y para Senado, que es la propuesta real que se hace en la tesis que yo hice en la universidad. Mi coronel. Sí, mi coronel. Mi coronel. Mi coronel Martínez. Sí, es que me habían bloqueado aquí el Ok. micrófono, me habían bloqueado el micrófono, entonces no podía hablar. Ok, Jaime Andrés, hay otra pregunta aquí que nos dicen que ¿cómo ve usted la cantidad de movimientos o intenciones políticas que hoy tiene la Reserva Activa en Colombia? Pero mi coronel, yo como lo dije ahí ahorita en la propuesta al final, a mí me parece muy importante que estemos organizándonos. Me parece muy importante que esté la efervescencia política en las reservas activas. Eso me parece valioso, me parece que es importante, me parece que nos hayamos demorado mucho en hacerlo, me parece que hay buenos prospectos de líderes ahí también, que hay gente con ganas, que hay gente con hoja de vida. Eh, pero creo que también tenemos que ser conscientes de lo que dije anteriormente, y es, nosotros deberíamos tener unos movimientos para eh, aportarle a los partidos políticos que ya tienen unos umbrales consolidados, que ya tienen unas estructuras consolidadas, porque si nos ponemos a inventar el agua tibia, que es lo que yo siento que estamos haciendo, creo que vamos a perder una cantidad de esfuerzos y vamos a entrar en unas decepciones muy tristes por por estar criticando a los políticos de siempre, pero es que los políticos de siempre son los que tienen las estructuras importantes. Entonces, uno, ¿qué diría? Pues simplemente que buscáramos la, la identidad ideológica o filosófica que más nos identifique
y poder llegar allá, no individualmente, sino en esos movimientos. Me hago entender. El Polo Democrático, por ejemplo, que es un partido político y que tiene estructura, se configuró o se llenó de una cantidad de movimientos de la izquierda que todos ellos se unieron, pero al momento de ir a votar, pues fueron como Polo Democrático. Entonces ahí, por ejemplo, llegó el senador Robledo, que su vertiente es el MOIR, ¿cierto? Había otros que se llamaban progresistas, había otra gente que venía del M19, había otra gente que venía de la UP, y todos fueron confluyendo ahí y eligieron gente. ¿Por qué? Bajo la sombrilla de un partido que ya tenía la estructura y el umbral ganado. Si nosotros nos vamos a competir cada uno con el garajito que tengamos, cada uno, créame que se van a perder los esfuerzos tan valiosos que se están haciendo simplemente por el prurito de decir que no vamos con un partido tradicional, cuando la verdad es que podríamos integrarnos a un partido tradicional desde nuestros movimientos y llegar muy fuertes y que no nos pase lo que nos pasó en la última ocasión, que fue 4 candidatos, cada uno con 20,000, otro con 20 y algo, otro con 15,000, otro con 7,000, donde hubiéramos tenido, si hubiéramos estado unidos, conscientes, al menos 2 senadores exuniformados de reserva activa, y no tuvimos a ninguno, tuvimos 0, simplemente por no superar los celos, los egos, los resentimientos y las obstinaciones que siempre nos han caracterizado tristemente, y que usted ha buscado resarcir eso con estos movimientos que está haciendo, mi colega. Ok, voy a las 2 últimas preguntas que son, nos hace una pregunta. Si llegara a aprobarse el voto militar y policial, ¿la fuerza pública entraría al juego de poderes de partidos y podría ser burocratizada? No necesariamente. Es uno de los mitos que yo derrumbo en la investigación. Porque no es lo mismo, es que volvemos al mismo tema, no es lo mismo que los militares activos puedan votar a que puedan hacer política. Y es donde seguimos confundiendo las cosas. El voto es un tema individual, el voto es un tema secreto, el voto es un tema que no necesariamente pertenece a un partido. Se los voy a poner en términos muy fáciles. Hay ciudadanos que no pertenecen a ningún partido. Hay ciudadanos que no pertenecen a ningún movimiento. Hay ciudadanos que no les gustan los líderes políticos. Hay ciudadanos que simplemente no les gusta la política partidista. Pero pueden votar o no pueden votar. Sí lo pueden hacer. Y pueden ir a votar en blanco, pueden ir a votar, pueden ir a bloquear el voto, pueden hacer lo que quieran. Simplemente tienen el derecho a ejercer el sufragio. No implica lo uno con lo otro, que es la gran confusión en la que siempre nos han metido. No implica votar a hacer política. Votar es simplemente votar. Hacer política es una cosa totalmente diferente, que no es lo que se está pidiendo para la fuerza pública, que de hecho sería absolutamente inconveniente, que es lo que verdaderamente pasó en Venezuela, pero con una gran confusión. En Venezuela no se politizaron los militares porque los dejaron votar. Los politizó el presidente de la República, pero no por los votos, simplemente porque los metió a la política, que eso es totalmente distinto. Ok, aquí una pregunta de Public World. Dice, si los militares votaran, ¿no beneficiaría a partidos políticos vistos de derecha como el Centro Democrático? Es la pregunta. Y aquí Hugo Torres Nieto dice, yo creo que la reserva activa sola no puede hacer nada. Debemos buscar una alternativa acorde a nuestros principios. Creo que serían las últimas intervenciones. Te doy paso para poder finalizar nuestra conferencia de hoy. Sigue, por favor, Andrés. Gracias, mi coronel. El voto de los militares en actividad puede beneficiar a cualquier partido. A cualquier partido. Es más, podría ser que la mayoría de los militares votaran por partidos de izquierda. Eso podría ser. ¿Por qué? Porque ese es el riesgo de la democracia. Es así de simple. El riesgo de la democracia es que usted pueda votar hacia cualquier lado, hacia cualquier partido. En ninguna parte se implica que los militares tengan que votar
hacia un lado o hacia otro lado del espectro ideológico. ¿Por qué? Porque precisamente por eso el voto es secreto y es uno. Nadie entra con usted a la urna a votar con usted. Sería simplemente eso. Y lo otro no era una pregunta, era como una afirmación, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, simplemente Ok. sería eso, claro. Mi teniente de fragata, Jaime Andrés, muchas gracias, muy amable. Usted, como siempre, está disponible para asesorarnos y ayudarnos. He visto cómo coloca sus conocimientos en favor de la Reserva Activa Colombiana. Hoy yo quisiera cerrar este panel educativo que hemos llamado este juego de Elecciones en Marte. He buscado que entendamos varias cosas. Hoy el país atraviesa momentos difíciles. En esos momentos difíciles ideológicos donde nos enfrentamos entre izquierda y derecha, se requiere de unos militares muy bien capacitados, educados en el ámbito político, en la reserva e inclusive activos para comprender que nosotros nos debemos al pueblo colombiano, a la sociedad. Son ellos, ganen mucho o ganen poco dinero, los que pagan impuestos, con el dinero de los impuestos, entran al arca del erario público y con eso se sostiene la fuerza pública cuya misión constitucional es la defensa y la seguridad del pueblo colombiano. Respetados amigos que nos acompañaron hoy en Zoom y en Facebook Live, muchas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo de trabajo, le doy las gracias aquí a Jaime Andrés. En nombre de todos los que estuvieron conectados, le doy las gracias. Y en nombre de todas las personas que posteriormente pueden ver en nuestras páginas, redes sociales, pueden volver a ver esta intervención sobre el voto militar y el voto civil. Muchas gracias, buena tarde, un buen fin de semana. Jaime Andrés, nuevamente, gracias para ti. Gracias, mi coronel. Un abrazo para todos.